¿Te has dado cuenta que en ocasiones cuando recibes dinero dices, ¿sabes qué? Nunca sé dónde me gasto el dinero, o a lo mejor nunca tengo dinero? A veces sigues utilizando las tarjetas de crédito y entonces empiezas a gastar más de lo que en realidad estás recibiendo, y entonces en vez de tener una cuestión positiva en cuanto a tus finanzas, vas en un déficit mes con mes con mes. Puede ser que lo estés haciendo, pero en realidad no te des cuenta por qué estás utilizando el dinero en la manera en la que lo estás utilizando. ¿Te has puesto a pensar que muchas veces la razón por la que estás manejando el dinero de la manera en que lo estás utilizando es porque así lo aprendiste cuando eras chico? Mira, te voy a poner un ejercicio muy rápido, muy fácil, para que entonces empieces a concientizar por qué gastas el dinero de la manera en la que gastas. ¿Por qué no tomas una hoja y una pluma y empiezas a apuntar cuándo fue la primera vez que te acuerdas haber recibido dinero? ¿Por qué fue y qué hiciste con él? ¿Tus abuelos te daban dinero, o a lo mejor eran tus papás, a lo mejor eran tus tíos? ¿O qué hiciste con él? A lo mejor compraste dulces y entonces los vendiste en tu escuela. Como en mi casa, lo que nos pasaba es que mi papá nos daba dinero y de repente yo iba y, bueno, todas íbamos, comprábamos cosas y después lo tratábamos de vender. Y siempre yo tenía dinero ahorrado, entonces siempre que alguien necesitaba dinero, yo tenía dinero ahorrado en el sobre y dinero ahorrado en el sobre. Y en el caso de mi hermana, a ella le encantaba comprar cosas mucho más caras y se podía gastar todo su dinero y hasta podía pedir dinero prestado. Entonces era la diferente manera de gastar el dinero desde que éramos chicas, de que las dos a lo mejor teníamos la misma cantidad de dinero, pero ella decidía siempre gastar más del que tenía y yo decidía siempre ahorrar más. Entonces, bueno, ella al fin y al cabo, gracias a que nosotros fuimos educadas, manejábamos nuestro dinero, nuestro presupuesto de manera correcta, entonces las dos ahora sabemos manejar bien el dinero. A lo mejor fuiste de los que tú tenías más que tus amigos, entonces no querías que tus amigos fueran a tu casa porque entonces se iban a sentir mal, porque qué tal si tú tenías cosas que ellos no tenían, o qué tal si a lo mejor sus papás se peleaban todo el tiempo por el dinero y tú esas cosas no las tenías, entonces decías mejor que no venga a mi casa como para no sentirte mal por esa persona. Hay otras familias en las que los papás se les pasan discutiendo por dinero. Los útiles, a lo mejor muchas veces, o hay ocasiones en las que el papá es muy organizado con su dinero, tiene hecho el presupuesto y todo, y entonces tú llegas o llegabas como niño o niña y le decías, oye pa, dame dinero para los útiles, pero eso no estaba en el presupuesto, entonces empezaba el papá a enojarse, luego se peleaba con la mamá y entonces era un círculo vicioso, lo cual tú a lo mejor no entendías por qué se peleaban, o a lo mejor tú decías, ¿sabes qué? Creo que soy un problema para mis papás, o a lo mejor yo no merezco, o a lo mejor aprendiste a vivir con muy poco. Y eso pasa muchas veces con las familias grandes. Cuando veamos los enneagramas, vamos a ver por qué las diferentes personalidades manejan el dinero de manera distinta. Hay ocasiones en las que la familia es muy grande y entonces los niños dicen, ¿sabes qué? Voy a aprender a vivir con muy poco porque entonces de esta manera mis papás no se van a tener que preocupar por mí. Entonces, así, cuando son grandes, también no reciben mucho porque siempre viven en la escasez, porque aprendieron que deberían de limitar sus necesidades para no traer problemas a los papás. O a lo mejor tu caso es que siempre tu familia tuvo mucho dinero y entonces tus papás te quisieron sobreproteger y entonces nunca te enseñaron a cómo manejar el dinero. Entonces llegas, tú te quedas con la empresa y quiebra la empresa porque nunca aprendiste a manejar tú ese dinero, o a lo mejor en tus cuestiones personales siempre derrochas el dinero y entonces nunca tienes ahorro porque tú no aprendiste eso. O a lo mejor
te pasó que en tu casa no había dinero y entonces de repente tu papá empieza a ser exitoso y entonces empieza a ganar mucho dinero y entonces en ese momento se da cuenta que puede invitar a salir a más mujeres y entonces se vuelve un mujeriego y de repente mejor se vuelve un alcohólico o empieza a hacer drogas y entonces tú como niño chiquito relacionas el dinero con que es algo negativo o con las drogas o con algo de si tengo dinero entonces me van a pasar cosas malas. Entonces fíjate bien qué patrones estás repitiendo tú ahorita. Porque si a lo mejor no estás recibiendo suficiente dinero, ¿cuál es la causa? Sin embargo, a lo mejor cuando estás recibiendo mucho dinero, pero aún así no tienes el dinero, ¿por qué? ¿Qué es lo que te está pasando? O a lo mejor empezaste tu negocio, el negocio no funcionó, pero tienes todavía dinero ahorrado, pero tú te sientes todavía molesto con todo y no puedes dejar ir ese sentimiento. ¿Cuál es tu verdadero miedo? ¿Qué pasó cuando eras chiquito que no quieres volver a repetir ahorita? Entonces, fíjate bien, haciendo este ejercicio es algo muy interesante porque te vas a dar cuenta que la manera en la que ahorita actúas, tus creencias respecto al dinero, tienen mucho que ver con lo que aprendiste cuando eras chiquito. A lo mejor aprendiste que la religión, ¿no? La religión te dice, no, es que mira que Jesús nació en una familia pobre y entonces la humildad. Pero en realidad la humildad no tiene nada que ver con el que tengas dinero o no tengas dinero. La humildad tiene que ver con que el ego no se infle, pero eso no tiene nada que ver con el dinero. Cuando tú estás negociando con alguien, cuando tú te estás peleando con alguien, tener la humildad para decir, tienes toda la razón, me equivoqué. Eso es humildad, no tener dinero. Entonces, ¿qué te dijo? O sea, cuando la religión te dice un concepto,